Génesis, en el capítulo 3, versículo 9 al 11. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Amén. Gloria a Dios. Vamos a titular este mensaje: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Si podemos ver aquí, en estos 3 versículos que leímos del 9 al 11, aquí lo que se da es parte, no completa, pero es parte de una conversación que se da entre Dios y el hombre, precisamente después de que el hombre le falla a Dios. Vamos a ver esta parte de esta conversación y después vamos a ver lo que Dios quiere que aprendamos. Por eso en esa pregunta: ¿quién te enseñó? Mire, el primer punto que se da aquí es que Dios le dice, lo primero que Dios dice: ¿dónde estás tú? Cualquiera puede decir que Dios no sabe dónde está, pero ese de dónde estás tú, lo que implica es una frase de amor de parte de Dios. Cuando alguien pregunta ¿dónde estás tú?, ¿qué es lo que está haciendo? Está buscando a ese alguien. Y la palabra nos dice a nosotros que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre le falla a Dios. Y Dios ya había una sentencia anterior que se cumplió en el momento que le falló, a que el hombre muere. Pero el hombre sigue vivo, porque su muerte fue espiritual, se separó de Dios. Y esa es la muerte peor. Pero Dios va inmediatamente en busca del hombre, no para condenarlo. Va en busca del hombre y le hace esa pregunta: ¿dónde estás tú? Es porque Dios sintió que el hombre se alejó de él. Dios sintió esa separación. Cuando Dios le pregunta ¿dónde estás tú?, lo que le está diciendo: te has alejado de mí. Has abandonado tu posición, has abandonado tu asignación, has abandonado tu relación y has abandonado tu responsabilidad delante de mí. Y ahí se puede ver el amor de Dios. En el momento, la palabra nos manda que no pequemos, porque eso es lo que Dios quiere, que no pequemos. Pero la misma palabra nos dice que si pecamos, abogado tenemos. Entonces, en los momentos que le fallamos a Dios, que nos alejamos de Dios, que estamos inconformes con Dios, que le hemos fallado a Dios, ese es el momento, esa es una plataforma para poder experimentar verdaderamente el amor y la misericordia de Dios. Porque Dios va en busca, no para condenarnos inmediatamente,
porque la palabra dice que Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí en ese momento que le fallamos, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Y cuántas veces Él nos ha desechado? Él se acerca inmediatamente a nosotros por su grande amor, por su misericordia, porque Él conoce la necesidad. Él sabe, a Él le duele que nosotros pequemos, que nosotros nos separemos de Él, porque no fuimos creados para estar separados de Él, sino en comunión con Él. Entonces, desde ya ese hecho, ¿dónde estás tú? Es que Dios inmediatamente va. Vemos que Dios es el primero que toma el paso. Es el primero que actúa cuando el hombre peca. Dios no lo deja así a la deriva. Dios va en busca de ese pecador. Porque Dios lo que quiere es la reconciliación, la restauración, el arrepentimiento. Para que la persona se vuelva a Él. ¿Acaso, dice Dios, acaso quiero yo que el impío se muera? Yo no quiero que el impío se muera. Yo quiero que el impío se vuelva de sus malos caminos y viva. Y después de donde le dice, ¿dónde estás tú? Esa es la introducción donde Dios va en busca del hombre. Entonces empieza a hablar el hombre y dice, oí tu voz. Oí tu voz. O sea, oí ese redarguyo, ese redargüimiento. Me confrontó, me reclamó por mi infidelidad. Fui expuesto por mi error, mi pecado por desobedecer. La voz de Dios siempre va a aparecer cuando pecamos, cuando le fallamos, porque Dios reclama lo suyo. Dios reclama lo suyo. El oír la voz de Dios cuando nosotros pecamos, cuando nosotros le fallamos, eso implica arrepentimiento y restauración, porque es lo que Dios quiere. Dios no se desechó al hijo pródigo, pero Él reconoce, dice, oí tu voz. Que no es lo mismo oír la voz de Dios cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos en ese amor, en esa relación, que oír la voz cuando nosotros sabemos que hemos pecado, que le hemos fallado. Hay algo que nos habla en nuestro interior, que reclama, porque nosotros somos propiedad de Dios, y Dios reclama a sus hijos, Dios reclama lo que es suyo. Al oír la voz de Dios, siempre va a estar esa voz de Dios cuando nosotros le fallemos, llamándonos al arrepentimiento, para que recapacitemos. Y dice, y oí la voz de Dios. ¿Dónde oyó la voz de Dios? En el huerto, dice. Oí tu voz en el huerto. El huerto es el lugar dulce, es el lugar de intimidad, es el lugar de relación, es el lugar de comunión, donde Dios y el hombre se relacionaban plenamente. Y dice, ahí en ese lugar oí tu voz, ahí donde teníamos intimidad, ahí donde nos relacionamos, oí tu voz. Y sé que te fallé. Sé que te fallé. Reconoce que le falló. Sé que te fallé. Dice, y tuve miedo. Un temor negativo. Un temor de angustia. Un temor de reconocer que le falló a Dios. Sintió vergüenza.
sintió vergüenza delante de Dios. Porque todos sabemos cuando le fallamos a Dios. Todos sabemos cuando nos apartamos de Dios, cuando andamos en caminos o haciendo cosas que no le agradan a Dios. Todos lo sabemos. Es un temor de angustia. Ese temor contrasta con el otro temor, el temor de Dios, que es reverencia pura, que es amor delante de Dios, donde no hay miedo, no hay temor, no hay angustia, sino hay esa perfecta comunión con nuestro Creador. Pero tuvo miedo a causa del pecado, de la desobediencia. Tuve miedo. En pocas palabras dice, te ofendí. Te ofendí, Padre. Y dice siguiente, porque estaba ¿qué? Desnudo. Pero la palabra dice ahí en versículos anteriores, dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Y por qué ahora sienten vergüenza? Pero lo que le daba, porque él siempre ha estado desnudo, pero lo que realmente da vergüenza, lo que trae confusión, no es la desnudez física, es que al separarse de Dios, quedó fuera de la cobertura de Dios. ¿Qué dice el Salmo 91? Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿quién? Del Omnipotente, bajo la sombra, bajo la cobertura, bajo el cuidado, bajo la sombra del Omnipotente. Pero miren esto cómo contrasta con otro pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 30. Isaías 30, del 1 al 3. Miren lo que dice. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto, ya no bajo la sombra del Altísimo, ahora están bajo la sombra de Egipto, bajo la sombra del mundo. Y dice el 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Por eso es que el hombre cuando se separa, cuando entra en confusión, el mundo está en confusión. Porque el mundo cree, el mundo sabe, porque la palabra dice, cuando el hombre pecó, el hombre vino a saber lo que es, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Entonces el mundo sabe que está en pecado, pero se quiere autoengañar creyendo que por sus títulos, por su poder, por su posición, por su dinero y todo, está bien. Hay confusión en el mundo. Mas la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Podrá el hombre, con todo el oro que tenga, comprar, dar recompensa por su alma? No puede, dice. Ni su oro, ni su plata le podrán servir el día de la ira de Dios. Ni su oro ni su plata le podrán servir el día de la ira de Dios. Terminó de hablar el hombre y exponer
Después viene Dios y le dice, ¿quién? ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue el que te enseñó? ¿Quién fue el que te instruyó? ¿Ante quién inclinaste tu oído? ¿Estaba autorizado por mí para que tú escucharas y atendieras a su voz? Nuestra comunión íntima era entre tú y yo. Y tú debiste haberme obedecido con firmeza y poner la mirada en mí y solamente en mí. Y luego le dice, ¿has comido de lo que te mandé que no comieras? En pocas palabras, te dejaste seducir a tal manera de tomar la decisión de poner en acción tu desobediencia y hacer precisamente lo contrario a lo que te mandé que no hicieras. No acataste la orden, fallaste a la autoridad y ofendiste mi santidad. Mas Dios ya tenía un plan de salvación, un plan de restauración para el hombre. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. No fue en el momento de la cruz, fue aún antes de que el hombre pecara. Ya Dios tenía un plan. Cuando el hombre pecó, fue inmediatamente Dios, no para condenarle, sino para poner en marcha su plan de salvación. Porque Dios es amor, porque Dios es misericordia. Ahora Dios, cuando nos dice, ¿quién te enseñó? Porque Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que seamos enseñados. Pero Él nos da las pautas de cómo debe guiarse esa enseñanza. Para una enseñanza, primeramente tienen que haber ¿qué? Maestros, ¿verdad? Maestros, instructores. Pero el primer maestro, ¿quién debe ser el primer maestro? Tienes que ser el creador, tiene que ser el dador de vida, tiene que ser nuestra fuente. Y el mismo Dios se presenta a sí mismo. Si nos vamos al Salmo 32:8, dice el Padre, te haré entender y te enseñaré por el camino en que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. No te abandonaré, siempre estaré atento, pero yo soy quien te va a enseñar cuál es el camino que debes de andar, cuál es el camino que debes de seguir. Luego el Padre introduce al Hijo. En Mateo 17:5 dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oír, ante Él inclinar tu oído en tu corazón, ante Él. Y después el mismo Jesús dice, Mateo 29, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y después Jesús introduce al Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, y especifica quién es el Consolador, mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo aquello que ya yo os he dicho. Él traerá a memoria todo lo que ya Jesús nos ha enseñado. Y también dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará hacia toda verdad. Hacia toda verdad. Y después viene el Espíritu Santo. Y esto fue anterior todavía. Ya el Espíritu Santo se había presentado. Cuando Jesús presentó al Espíritu Santo, dice: más el Consolador y el Espíritu Santo. O sea, el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y si nos vamos a Isaías 51:12, dice: yo soy vuestro Consolador. El Espíritu Santo. Ahí vemos a la Trinidad presentándose como ¿qué? Como la fuente divina, el Dios Trino, el Dios maravilloso, ese Dios poderoso, del cual debemos recibir toda instrucción. Él es la fuente, el fundamento de toda enseñanza, de toda instrucción. Pero también Dios tiene siervos. Dios tiene los 5 ministerios. Dios tiene líderes. Y Dios les ha dado la autoridad al pastor para que enseñe a los 5 ministerios. Y los pastores asignan dentro de la congregación gente que enseñe. Y aún todo aquel que es creyente predica la palabra donde anda, en su trabajo, en la calle, puede enseñar. Bajo la autoridad de Dios, bajo la guía de Dios. Miren lo que dice Isaías 43:10. Vamos a leer del 9 al 12. Isaías 43:9 dice: congréguese a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan: verdad es. Está diciendo al mundo, porque el mundo no tiene autoridad para enseñarnos nada. El mundo no sabe, no tiene autoridad para enseñarnos. ¿Quién? Dice: ¿quién? Congréguense todos, júntense todos. Díganme, enséñame algo. Enséñame verdad. No hay. Pero en el día dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Mi siervo que yo escogí, dice. Ahora, ¿para qué lo escogió? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. E hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mi testigo, dice Jehová, que yo soy Dios. Él escoge los siervos para que enseñen, para que hablen. Y lo primero que hay que dar a conocer es a Él. Es a Él. Y tenemos que conocerlo y vivir en el temor de Dios. En Apocalipsis Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, de su ángel a su siervo Juan. Entonces, hay siervos, pero todo siervo tiene que sujetarse ¿a qué? A lo que dice Dios. El siervo no está para enseñar lo que quiera, sino conforme a lo que dice Dios, a la palabra de Dios. Ya vamos a ver ahí más adelante. En 1 Samuel 12:23
1 Samuel 2:23 dice, así dice, que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y 1 Timoteo 2:7 dice, por esto, hablando del apóstol Pablo, por esto dice, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. En fe y en verdad. Dios es la fuente. Sus siervos son delegados y autorizados para enseñar las bondades de Dios. Pero para que haya maestro y haya siervos maestros, tiene que haber discípulos, tienen que haber aprendices, tienen que haber alumnos. Y dice Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Esto es lo que nos está diciendo. No es que usted no puede llegar a superar a su maestro en conocimiento y en sabiduría, sino que sea humilde, que no sea altivo en la medida que vaya creciendo en la obra del Señor, y tener respeto y honra por sus maestros, por quienes lo han instruido, para que evitar que entre la altivez y el orgullo en su corazón. Miren lo que dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Fidelidad en lo que se recibe de Dios directamente o a través de un siervo o una sierva del Señor. Fidelidad de lo que se recibe, atesorar, poner atención, estar atento cuando se está instruyendo, pues está recibiendo una enseñanza, estar atento, no distraído, para poder captar y guardar en su corazón esa enseñanza, porque solo así podrán ser puestas por obra. Porque dice 1 Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones dimos por nuestro Señor Jesús. O sea, no son instrucciones nuestras, son las instrucciones del Padre. Son las instrucciones del Padre. Ahora, están los maestros, están los discípulos. Pero entonces, ¿en base a qué vamos a enseñar o vamos a aprender? Tiene que haber un texto, una guía, algo que nos oriente de dónde tomar para ir dando de lo que recibimos. Pero esa guía no debe ser de los siervos, de los maestros. Los maestros tienen que sujetarse primeramente ellos a esa guía para poder transmitir esa información, esa enseñanza. Y esa guía tiene que venir de Dios. Por eso es que Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesús. No son las Escrituras la vida eterna. Lo que están diciendo, la vida eterna soy yo. Tienen que aprender que yo soy la vida, la resurrección, que yo soy el que doy la vida eterna. Aprendan, es la vida eterna. Pero para eso hay que escudriñar las Escrituras. O sea, no solo mirar sutilmente ni superficialmente. Hay que indagar. Cuando usted lee la palabra,
Y cuando usted algo no entienda, busque, métase a lo profundo, investigue, para que Dios le revele, para que Dios le ilumine qué es lo que Él quiere decir a través de esa palabra. Y segundo de Timoteo nos dice por qué hay que escudriñar las Escrituras. Segundo de Timoteo 3:16 dice, porque toda Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Esto no es argumento humano. Fue revelada, puesta en corazón, en la mente, para que esos hombres la escribieran, para que hubiera una guía de enseñanza. Y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para confrontar, para corregir, para señalar lo que no está bien, lo que no es correcto, lo que no le agrada a Dios. Pero no es señalar solo por el hecho de humillar, no, es para lo que viene, que dice para corregir, para que haya un arrepentimiento y para instruir en justicia. ¿Qué significa instruir? Instruir no solo enseñar de palabra, sino con hechos. Que lo que hable lo viva. Como cuando un padre está instruyendo a un niño, le dice al niño, mira, esto se hace así, así, sí, y le dice, se lo habla. Pero cuando el padre le viene y le dice, bueno, te voy a enseñar, mira aquí, tomas esto y lo pones aquí, esto aquí. Usted lo está instruyendo, el niño está viendo que usted, pero cuando usted lo regaña por algo, usted le dice que no haga algo. Si usted le dice a un niño que no vaya a fumar y lo ve fumando, ¿qué está haciendo usted? Entonces, instruirlo con el ejemplo. ¿A quién? Lucas 12:5 dice, voy a enseñar a quién deben de temer. Es aquel que aún después de quitar la vida la puede echar al infierno. A ese hay que temer, de allí a nadie más. Y esa es la enseñanza, conocer a Dios, saber quién es Dios, cuál es su carácter, para que no seamos llevados por ningún pensamiento ajeno, para que no prestemos nuestro corazón, ni nuestro oído, ni nuestro entendimiento a lo que no agrada a Dios, para no dejarnos seducir por cualquier cosa, sino cuando conocemos perfectamente a Dios, nada nos va a mover, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Sigue más, pero lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Cuál es el propósito? El propósito de todo esto es la salvación. Todo tiene un solo propósito, la salvación. Está en Juan 3, 16, 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo que cree en él no se pierda, no tenga vida eterna. Ese es el propósito de todo. Ese es el propósito. En Eclesiastés dice, al final de Eclesiastés dice, el fin del discurso, oído, todo esto es, teme a Dios y guarde sus mandamientos. Teme a Dios y guarde sus mandamientos. Termino con esta lectura. Quiero que se vayan al libro de Proverbios, capítulo 2. Proverbios 2, vamos a leer del 1 al 15. Dice lo siguiente: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces
entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios